Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel Decán, nuestro ministro de Trabajo, nuestro presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Además, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Luis Miguel, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo. Y hoy queremos iniciar esta conversación con un tema obligado, la reforma laboral. Es decir, ya sabemos que el presidente constitucional, Luis Abinader, va a proponer, va a mantener su palabra de que hay que modificar el Código Laboral. ¿Cómo tú lo explicarías? En primer lugar, muchísimas gracias, don Guillermo, por permitirme compartir no solamente con usted, sino con esta amplia audiencia que durante décadas usted ha ido construyendo y manteniendo, cosa que no es fácil. Gracias. Pero también una primera intervención nuestra en este programa, luego de la renovación del mandato a través del voto libérrimo del pueblo dominicano hace 3 meses. Mire, don Guillermo, efectivamente, hace apenas unos días, en un espacio que la democracia misma se ha dado, que se llama La Semanal, un espacio que la democracia misma se ha dado, ¿por qué? Porque ha sido con su voto que el pueblo dominicano eligió al presidente Abinader y este con sus actuaciones posteriormente ratificado por el pueblo, y entre esas actuaciones justamente un espacio de conversación constante, institucionalizada con el pueblo desde la presidencia de la República, que se llama La Semanal. En ese espacio, el presidente de la República encabezó una presentación especial. Tuvimos el honor de estar acompañándole, así como con otros colegas servidores públicos, para dar a conocer uno de los cumplimientos de promesas dadas y ya realizadas. Otro más, afortunadamente, un presidente que se compromete y que cumple con lo que se compromete. Don Guillermo, durante casi 2 décadas, el tema de la necesaria modernización de la normativa laboral ha sido un tema recurrente. Pero los gobiernos anteriores han escurrido el bulto. Los gobiernos anteriores han hecho comisiones, han designado a representantes y han diferido la responsabilidad de gobernar. Así es. Sin embargo, en esta oportunidad, el gobierno del presidente Abinader, de una manera institucional, participativa, institucionalizó y materializó el espacio de diálogo que durante 2 años y medio, desde el febrero de 2022, estuvimos conversando casi todos los miércoles de esos 2 años y medio, construyendo. Pero antes de entrar en los detalles, don Guillermo, yo quisiera hacer una previa contextualización. Don Guillermo, yo decía la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí con usted, algo que quiero retomar. Y es que, ¿qué es una sociedad y qué es una sociedad democrática? Una sociedad, don Guillermo, es el conjunto no solamente de personas, sino de intereses y de intereses legítimos. Y una sociedad compuesta por un conjunto de intereses legítimos puede desarrollarse en democracia o no. En nuestro caso, lo que ha sucedido en los últimos 4 años ha sido un proceso en la República Dominicana de fortalecimiento acelerado de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque en esta sociedad con intereses legítimos, el espacio de conversación, sin tener que ser excluyente, pero también permitiendo los disensos legítimos también en una sociedad, claro, han estado presentándose. Eso se llama democracia. Tomando eso y aplicándolo, lo que ha sido la experiencia de la construcción de esta propuesta de modernización de nuestro Código de Trabajo,
ha sido un espacio de construcción, de diálogo, de fortalecimiento democrático. Don Guillermo, sería irracional pensar, proponer que todos los puntos y los elementos que cualquiera de los tres sectores que componen el diálogo social tripartito, gobierno, trabajadores y empleadores, que cualquiera de esos tres sectores, que todo lo que se proponga esté incluido en una propuesta. Eso no sería consenso, eso sería imposición. Pero también sería incorrecto, y sostenemos que sería irresponsable, como fue irresponsable los gobiernos anteriores, en mantener en el atraso, retenido y sin atender las necesarias modernizaciones de nuestra norma por temas puntuales, habiendo posibilidad de consensuar otros. Ahora, reforma laboral con el sector gremial, con el sector empleador y el gobierno, con puntos donde están de acuerdo. Todos los elementos que se presentan en la propuesta de reforma han sido productos del consenso tripartito. Repito, todos los puntos que componen la propuesta de modernización del Código de Trabajo han sido productos del consenso. Y eso lo quiero, lo repetí, porque recordemos que la construcción de consenso significa que hay cosas que el sector gubernamental quisiera que estuvieran, pero tal vez no se pueden en este momento. Hay cosas que todos los sectores quisieran que estuvieran, pero en este momento no se puede. Hay cosas que son parte de la propuesta, consensuadas, que cualquiera de los tres actores quisiéramos que estuvieran de tal o cual forma, pero lo que sí contiene es el consenso. Eso, don Guillermo, eso es democracia, eso es responsabilidad transformadora, a eso es a lo que le llamábamos hace 4, 5 y 6 meses en el proceso preelectoral y electoral, la profundización del cambio, porque también hay que recordar que este elemento puntual de la modernización de la norma laboral no es un secreto, ha sido reclamado por la sociedad durante décadas y ha sido también presentado como parte de las propuestas del gobierno del presidente Abinader y ahora será materializado. Pero ¿qué cosas son las que contienen esos consensos de la propuesta? Don Guillermo, cosas que le convienen a toda la sociedad. Explícala. No existe un elemento que sea negativo contra ningún actor de la sociedad. Lo primero, don Guillermo, es que con el fortalecimiento de la institucionalidad que esa propuesta incluye, los derechos laborales de los trabajadores van a poder ser mejor garantizados. ¿Por qué? Porque se tendrán las herramientas regulatorias para hacer que los trabajadores y empleadores cumplan con sus obligaciones salariales, en salarios mínimos, de jornadas laborales, de todo lo que eso tiene que ver. Sus vacaciones, todos los derechos, haciéndolos respetar con más efectividad. Pero también incluyen mejoras y avances, como son las mejores condiciones de vacaciones, como son el cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional en cuanto a que se inicie un proceso de equiparación de las licencias de paternidad con respecto a las licencias de maternidad, y también establecen una serie de elementos que permiten la creación de más y mejores empleos. Pero esta reforma, don Guillermo, hay que recordar que no es el único punto que se ha logrado consensuar. Recuerda, don Guillermo, que en los últimos 4 años hemos logrado consensuar múltiples mejoras salariales, también consensuadas tripartitamente. Es decir, que en la medida que vamos mejorando la calidad del empleo, también vamos mejorando la capacidad de generar más empleos, y con esta reforma vamos a poder también mejorar la calidad de la supervisión para la garantización de los derechos. Por ejemplo, uno de los reclamos de este país es el cumplimiento del famoso 80-20, en cuanto a que más dominicanos sean quienes ocupen las posiciones que el sistema productivo nacional genera. Frente a los extranjeros. Correctamente. ¿Y por qué eso había sido no atendido? Bueno, intereses espurios del pasado, pero las responsabilidades asumidas hoy
por el gobierno del presidente Abinader y quienes tenemos el honor de acompañarle, estamos claros que con esas mejoras propuestas allí vamos a poder garantizar ese cumplimiento, que cada vez más dominicanos ocupen esas posiciones que nuestro país puedan producir. Luis Miguel, estamos hablando que en esa modificación del Código Laboral se están presentando, y lo va a conocer el Congreso Nacional, van a conocer los puntos consensuados, los puntos en que el tripartito ha aprobado. Así es. Lo que esté pendiente, como la cesantía y cualquier otro punto, todavía está para seguir discutiendo y para seguir buscando el consenso. De eso se trata. Efectivamente, le hemos hecho un gran trabajo de avance, porque si bien el Congreso Nacional tendrá que tomar las decisiones, es importante recordar que lo que estará en sus manos en los próximos días es el producto del consenso de la sociedad. Por lo tanto, simplemente tendrán que hacer las revisiones de lugar. Y siempre, don Guillermo, en una sociedad que, como decía yo al principio, no es más que la conjunción de intereses legítimos, en democracia siempre habrá que seguir mejorando las normativas, siempre habrán responsabilidades nuevas, siempre habrán retos que seguir atendiendo, porque las sociedades que se quedan estancadas son las sociedades que van rumbo al fracaso. Y en el caso dominicano, en el gobierno del presidente Luis Abinader, hay una decisión de rechazo al estancamiento. Es por eso que este país ha podido atraer y recibir récords de inversión de capital fresco extranjero para nuevas inversiones. Y nacional también. Y nacional también, que significan más empleos. ¿Por qué? Porque hay una clara visión de que el país va avanzando por la ruta correcta, la ruta no solo del crecimiento económico, sino también del desarrollo humano, que el trabajador sea parte de esa creación de riqueza. Y es por eso que hace apenas 3 meses, este país, cuando fue consultado de manera arrolladora, decidió que quiere que siga Luis Abinader a la cabeza de los destinos de la nación. Y lo que estamos haciendo es justamente cumpliendo el mandato que hace casi 3 meses este país ordenó a su gobierno que lo ejerza. Y simplemente eso es lo que se está haciendo. Entonces, esa oposición derrotada, que la compone el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina con su dinastía, la Fuerza del Pueblo, o Danilo Medina con el Partido de la Liberación Dominicana, que no están de acuerdo con la modificación de estas reformas, entonces ellos no hicieron nada en el pasado para hacer todo lo contrario. ¿Qué significado tiene para ti? Guillermo, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, dice un dicho popular. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ver no solamente lo que se dice, sino quién lo dice. Y los anteriores presidentes Fernández y Medina, que han estado bombardeando a este gobierno desde antes que asumiera el pasado 16 de agosto, es decir, olvidémonos de los 100 días, menos 100, es decir, antes que asuma inclusive, una verdadera barbaridad. Pero bueno, que sigan en sus errores. ¿Por qué? Digo yo, que sigan en sus errores, porque el país ha tomado una decisión. Y si ellos quieren seguir haciendo lo que durante 20 años hicieron, que fue trabajar en contra de los intereses del país, allá ellos con sus errores. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que ahora quieren presentarse como si no los conociéramos. En el caso del presidente Medina, una primera reforma por abajo de la puerta metida de la Constitución de la República Dominicana, sin haber consultado absolutamente a nadie, con la única intención de hacerse su traje a la medida. Pero peor aún, queriendo repetirlo con todo el impulso del poder gubernamental que ostentó en su último periodo. Así fue. Antes de las elecciones del 20.
gracias a la población dominicana que se manifestó y al liderazgo responsable encabezado por Luis Abinader en ese momento en oposición, que impedimos que eso se materializara. Entonces, criticar lo que ha sido un producto de diálogo, unos anuncios de años que el presidente Abinader ha estado haciendo y ahora simplemente materializándolo, es sencillamente una falta al respeto a la población dominicana. Pero, don Guillermo, tenemos también que hablar qué fue lo que hizo el entonces presidente Fernández cuando gobernó durante 12 años con el tema de la Constitución. Guillermo, en el año 2010, este país asumió una nueva Constitución a la hechura del entonces presidente Fernández. Y esa Constitución yo le he llamado que fue un gacetazo maquillado. ¿Por qué? Usted lo conocerá mejor que yo por razones biológicas, pero me permito recordarle a la audiencia. Claro. En el año de 1978, este país tomó una decisión que fue imposible revertir, que fue la del cambio de gobierno y la elección del entonces candidato, luego presidente, don Antonio Guzmán Fernández. Así fue. En contra de del continuismo balaguerista. Así fue. Donde yo estaba. En esa elección, recordemos que en ese momento el Senado de la República era quien tenía la capacidad de designar los miembros de la Suprema Corte de Justicia y estos a su vez eran quienes tenían la capacidad de designar a los miembros de la Judicatura a nivel nacional. Así era. En esa oportunidad, a través de artes particulares electorales, la fuerza balaguerista se hizo con varias senadurías, impidiendo que el entonces Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por don Antonio Guzmán Fernández, tuviera la mayoría para entonces hacer la limpieza que había que hacer. Y fue entonces una discusión pública que se le llamó el gacetazo, porque con la determinación de los resultados electorales por una gaceta oficial, se le dio mayoría en el Senado a las fuerzas balagueristas e impidió que las transformaciones llegaran rápidamente también al estamento judicial. Eso es verdad. ¿Por qué yo señalo esto? ¿Qué tiene eso que ver, Luis Miguel? Bueno, porque es exactamente lo mismo que hizo Leonel Fernández en el 2010. ¿Cómo lo hizo? Cuando incluyó la figura del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, para tener otro voto. Para tener la mayoría absoluta en la composición de ese Consejo y decidir a sus anchas. Porque creía que el pueblo dominicano lo iba a volver a reelegir, es decir, a sus desgobiernos. ¿Y qué es lo que este presidente nuestro, Luis Abinader, ha hecho? Justamente lo contrario. Justamente una propuesta constitucional que limita el poder presidencial. Una propuesta constitucional que limita la capacidad de reinar en los consejos nacionales de la magistratura. Una propuesta constitucional que limita el dispendio de los recursos del pueblo en cuestiones que pudieran ser más eficientemente administradas. Y son esas propuestas las que los anteriores señores presidentes Fernández y Medina critican. Y yo digo, que sigan andando por sus errores como lo hicieron durante 20 años, porque como hemos hablado usted y yo, don Guillermo, aquí mismo en otras oportunidades, no se han dado cuenta que el país cambió. Así es. Que el país que se llama República Dominicana no le interesa seguir siendo engañados por quienes manipularon al mismo durante tantos años. Y frente a un presidente que todas las semanas de manera institucional... Un presidente honrado. No estamos hablando de estos corruptos. No, todo lo contrario, precisamente haciendo la comparación. Y frente a un presidente que de manera transparente, semanalmente, conversa con la población, presenta sus ideas, tiene la humildad de entender cuando así se lo demuestran, de mejorar las propuestas, cuando ese diálogo constante con el pueblo se materializa. Están desesperada la oposición, ¿no, Guillermo? No saben cómo reaccionar. Y es que ante
el enfrentamiento de la transparencia con la opacidad no tiene la opacidad como vencer. La transparencia iluminará como un foco todo lo que tenga que iluminar para mejorar la institucionalidad democrática de este país y lograr finalmente que entendamos que la democracia no son solamente procesos electorales, que la democracia es el diálogo diario entre el gobierno y la población. Luis Miguel, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano, aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Y gracias a todos los amigos que nos pueden ver y escuchar. Este principio de gestión de segundo mandato encabezado por el gobierno del presidente Luis Abinader es el momento de profundizar los cambios que todo el país ha consensuado en los últimos años, en los últimos meses, y está consciente de que el país lo necesita. Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad democrática con una constitución acorde a esas realidades y también a las futuras necesidades. Necesitamos mejorar las normativas en diferentes ámbitos y necesitamos seguir apoyando a un gobierno que acabamos de ratificar con el voto libérrimo de toda la población dominicana para que las acciones que todos queremos como dominicanos se puedan materializar y que los intereses políticos insinceros y opacos no puedan avanzar un ápice y logremos finalmente liberarnos de esos lastres y materializar el crecimiento económico con el desarrollo humano. Finalmente, seguir profundizando la mejora de la calidad de vida de las dominicanas y de los dominicanos. Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo, nosotros te apoyamos en ese trabajo permanente en favor del fortalecimiento institucional de la República Dominicana, acompañando a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Estoy seguro que son muchos los dominicanos de todos los colores que se dan cuenta que tú trabajas para todos los de todos los colores, respetando la pluralidad política, porque en democracia y libertad también la garantizamos. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando precisamente con nuestro presidente reelegido Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, cada día usted sigue demostrándole a nuestro querido pueblo dominicano que usted es un líder demócrata, que usted no es un ambicioso, que usted no es un dominicano que está en el solio presidencial practicando el egoísmo político o con una fábrica de odio ni de rencores contra nadie. Que usted trabaja precisamente por el fortalecimiento institucional, incluyendo lo que nuestros opositores derrotados por quinta vez nos referimos al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, con su dinastía, la Fuerza del Pueblo, o Danilo Medina Sánchez, con el Partido de la Liberación Dominicana. Usted trabaja precisamente para el fortalecimiento de todos los partidos políticos cuando usted no quiere, a partir del 2028, que nadie lo señale que usted busca candidatura presidencial nuevamente, sino que usted apoya el relevo político, es decir, la renovación para que en los partidos políticos de todos los colores surjan nuevos candidatos presidenciales. Pero además que trabaja permanentemente buscando alternativas de solución a graves problemas económicos y sociales que hoy enfrentamos y que tenemos 4 años dando soluciones que el pueblo dominicano la comprueba y que el pueblo dominicano con su voto libérrimo decidió reelegirlo
porque también escuchó ese trabajo de gestión que fue para favorecer a toda la familia dominicana de todos los colores políticos. Ahora vemos a estos opositores insaciables calificando a nuestro gobierno, a usted que es nuestro presidente y a nuestro Partido Revolucionario Moderno, es decir, con acusaciones de que estamos trabajando para el sufrimiento de la gente, para crearle sufrimiento, cuando se pasaron 20 años robando el dinero de nuestros impuestos, muchos de ellos, y que fundadores de esos partidos, porque Fernández por 20 años fue presidente del PLD, lo denuncian como verdaderos grupos de ladronazos organizados, que cuando salen a la calle, muchos de ellos, la familia dominicana decía, y dice, llegaron tan pobres, era mi vecino, lo vimos, pobre, y ahora son multimillonarios sin explicación después que pasaron 20 años en la función pública. Señor presidente, no puede usted mirar hacia ninguno de los lados. Continúe como usted lo hace, hacia el frente, comunicándose permanentemente con su pueblo, y que no lo hace lo que hacían estos expresidentes, que ni le hablaban, eran mudos y no entendían que el pueblo dominicano necesita siempre explicaciones para fortalecer la institucionalidad democrática que ellos de palabras dicen, pero que no defienden, porque también son traidores del patriota Juan Bosch, que lo creó para ser líderes honestos y defensores de la democracia y de la libertad, a pesar de que cuando fundó en el 1973 el Partido de la Liberación Dominicana, él venía practicando el marxismo y sin embargo fue un instrumento de democracia y de libertad. Ojalá que estos derrotados de ayer y de hoy entiendan que tenemos un gobierno democrático, un presidente demócrata y además un defensor de la libre expresión política, económica y social, de la expresión libérrima de cualquier dominicano. Eso no lo teníamos en esos 20 años de desgobierno. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente reelegido Luis Abinader, trabaja permanentemente en favor de mejorarnos la calidad de vida a todos, lo de todos los colores, y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.